Estaba sentado en el cómodo sillón de piel de mi cardiólogo, esperando los resultados de mis análisis de rutina, cuando mi vista se desvió hacia una fotografía con marco de plata en su escritorio. La mujer de la foto llevaba un deslumbrante vestido rojo, riendo en la cubierta de un yate. Era mi esposa desde hace 35 años. Cuando el doctor entró, señalé el marco casualmente y le pregunté quién era. Su rostro se iluminó de inmediato. Ah, ella es mi prometida, Valeria. Nos casamos en Cancún el próximo mes. Mi corazón se detuvo. Antes de continuar esta historia, díganme desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Denle like y suscríbanse si alguna vez han tenido que sonreír a través de la máxima traición mientras planeaban su siguiente jugada. Mi nombre es Armando Robles. Soy un ingeniero estructural de 62 años, un hombre que ha pasado toda su vida calculando las capacidades de carga, identificando fracturas por tensión y asegurándose de que cimientos masivos no colapsen bajo presión. Sé cómo detectar una pequeña grieta antes de que derribe un rascacielos. Pero nada en mis 4 décadas de experiencia profesional podría haberme preparado para el fallo estructural de mi propia vida. Un colapso que ocurrió justo debajo de mis narices. Hace 6 meses, sufrí un infarto leve. Fue una aterradora llamada de atención, un repentino recordatorio de mi propia mortalidad que le sucede a muchos hombres de mi edad. Mi esposa, Valeria, desempeñó el papel de la esposa devota y aterrorizada a la perfección absoluta. Revoloteaba sobre mi cama de hospital, me tomaba la mano, me secaba la frente e insistía con una urgencia feroz y llorosa en que me trasladara a una exclusiva clínica privada en el centro para mi recuperación. Afirmaba que tenían a los mejores especialistas cardíacos del estado. Ella encontró personalmente al Dr. Gabriel Ponce, un hombre que describió como un pionero brillante en cardiología preventiva. Confié en ella implícitamente. Cuando llevas casado con una mujer 35 años, no cuestionas sus motivos cuando afirma que solo está tratando de mantenerte con vida. La clínica del Dr. Ponce era intimidantemente cara. La sala de espera olía a un rico aroma a café expreso y cítricos sutiles, completamente desprovista del estéril hedor químico de un hospital normal. Me escoltaron a su consultorio privado para esperar los resultados de mi último ecocardiograma. El lugar era un monumento al ego, títulos enmarcados de universidades de renombre, costoso arte abstracto y ventanales del suelo al techo con vistas al perfil de la ciudad. Y allí mismo, destacando junto a un elegante portalápices de bronce, estaba la fotografía. Me incliné hacia adelante en el lujoso sillón de visitas, pensando que mis viejos ojos me estaban jugando una mala pasada. La luz de la tarde que entraba por la ventana se reflejaba en el pulido marco de plata. Era Valeria. Mi Valeria, pero no era la mujer que yo conocía. La mujer con la que compartía una tranquila casa en un suburbio, que vestía blusas conservadoras, zapatos sensatos y se quejaba del creciente costo del supermercado. La mujer de esta fotografía estaba radiante, profundamente bronceada y llevaba un vestido rojo brillante con un escote pronunciado que abrazaba curvas que yo conocía íntimamente. Sostenía una copa de champán, con la cabeza echada hacia atrás en una risa despreocupada y desinhibida, de pie en la pulida cubierta de teca de un yate de lujo. Reconocí el delicado collar de oro que descansaba sobre su clavícula. Se lo había comprado para nuestro 30 grados aniversario en Madrid. Mi pecho se apretó, un eco fantasma del evento cardíaco que me había traído a esta clínica en primer lugar. No toqué el marco. No moví un músculo. Solo me quedé mirando la prueba innegable de un universo paralelo. 35 años de cafés matutinos, hipotecas compartidas, criando a nuestro hijo, construyendo una vida juntos. Todo reducido a una fotografía secreta de trofeo en el costoso escritorio de otro hombre. La pesada puerta de roble se abrió de golpe, sacándome del sofocante vacío de mis pensamientos. El Dr. Gabriel Ponce entró con paso decidido, luciendo en todos los sentidos como el especialista rico y exitoso que Valeria había descrito. Era quizás unos 15 años más joven que yo, impecablemente arreglado, vistiendo un traje a la medida bajo su impecable bata blanca de laboratorio. Me dedicó una sonrisa de 1.000.000 de pesos y se sentó detrás de su enorme escritorio, completamente inconsciente de que yo acababa de descubrir la bomba de tiempo que tiqueaba bajo mi vida. Armando, amigo mío, te ves mucho mejor hoy, dijo, abriendo mi grueso expediente médico. Mantuve mi respiración lenta y rítmica, canalizando cada gramo de disciplina analítica que poseía.
Forcé mis músculos faciales a relajarse, construyendo una fachada impenetrable. Me siento mucho mejor, doctor, respondí, con mi voz firme, sin delatar absolutamente nada. Gesticulé casualmente hacia el marco de plata en el borde de su escritorio. Es una fotografía preciosa. ¿Quién es la afortunada? Observé su rostro de cerca, analizando sus microexpresiones. No hubo vacilación, ni culpa, ni sombra de engaño. No tenía absolutamente ninguna idea de quién era yo realmente para ella. Para él, yo era solo Armando Robles, paciente número 402, un ingeniero rico y envejecido con un corazón defectuoso. Valeria obviamente había mantenido mi identidad completamente aislada de su mundo, creando un cortafuegos entre su esposo y su amante. Ponce se recostó en su costoso sillón de piel, con una mirada de pura y arrogante infatuación cubriendo su rostro. Ah, ella es mi prometida, Valeria, dijo, con la voz rebosante de orgullo. Es increíble, ¿verdad? Nos casamos en Cancún el próximo mes. Te digo, Armando, soy un hombre muy afortunado. Mi sangre se volvió más fría que el hielo. Las palabras me golpearon como golpes físicos, un mazazo en el estómago. Sin embargo, permanecí perfectamente quieto. Mi esposa de 3 décadas y media no solo estaba teniendo una aventura casual. Estaba comprometida. Estaba planeando activamente una boda en Cancún con el mismo cardiólogo que ella había seleccionado para gestionar mi supervivencia. No grité. No volteé el pesado escritorio. No me abalancé a través de la habitación para rodear su garganta con mis manos. Gritar solo les daría la ventaja. La violencia solo les advertiría que el esposo ciego y enfermo finalmente había abierto los ojos. En cambio, convertí mi silencio en un arma. Sonreí, una sonrisa genuina y cálida de un hombre que mantiene una conversación educada. Felicidades, doctor Ponce, dije suavemente. Es una noticia maravillosa. Deben estar muy emocionados. Él se rió entre dientes, claramente complacido consigo mismo. Muy emocionados. Ahora, hablemos de tu corazón, Armando. Cambió su comportamiento de nuevo al del médico clínico preocupado, sacando un recetario de su cajón superior. He estado revisando tus últimos gráficos. Estás estable, pero no estoy del todo satisfecho con tu progreso. Te voy a poner en un nuevo y agresivo protocolo de medicación. Está diseñado específicamente para controlar tus fluctuaciones de presión arterial de manera más efectiva. Garabateó rápidamente en la libreta, arrancó la hoja y me la entregó sobre el escritorio. Asegúrate de tomar esto exactamente como se indica, Armando. Queremos mantener ese corazón tuyo latiendo, ¿no es así? Tomé el trozo de papel. Miré el nombre del fármaco, un compuesto químico complejo que no reconocí de inmediato. Lo doblé cuidadosamente y lo deslicé en el bolsillo de mi pecho. Absolutamente, doctor. Lo surtiré de inmediato. Gracias por cuidarme tan bien. Me levanté, estreché la mano del hombre que se acostaba con mi esposa, salí de su opulento consultorio y me abrí paso por el largo pasillo alfombrado. La recepcionista me deseó un buen día y yo asentí cortésmente, manteniendo la máscara firmemente en su lugar. Fue solo cuando las pesadas puertas de acero del ascensor se cerraron, sellándome en la cabina espejada, que la fachada finalmente se resquebrajó. Me apoyé en la fría barandilla de metal, mirando mi propio pálido reflejo. Mi respiración se volvió agitada. El shock se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazado por una aterradora y nítida claridad. Valeria no solo había encontrado un amante más joven y rico. Había encontrado un médico. Y había maniobrado específicamente a mí, su esposo envejecido con una condición cardíaca vulnerable, directamente a su cuidado. Saqué la receta de mi bolsillo, mirando la tinta desordenada. El verdadero horror de la situación se cristalizó de repente en mi mente, golpeándome con la fuerza devastadora de un puente que se derrumba. ¿Por qué el hombre que se acuesta con mi esposa está tratando agresivamente mi condición cardíaca? Salí del imponente edificio de cristal que albergaba la clínica y me adentré en el sofocante calor de la tarde. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí, encerrando al hombre que se acostaba con mi esposa en su fortaleza con aire acondicionado. Mi carro estaba estacionado a 3 cuadras de distancia. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando a través de lodo espeso.
El peso puro de la traición presionaba mi pecho, dificultando la respiración profunda. Un hombre normal podría haber conducido directamente a casa en un ataque de rabia ciega. Un hombre normal podría haber pateado la puerta principal, arrojado la receta sobre la isla de la cocina y exigido respuestas a la mujer que había amado durante 35 años. Pero soy un ingeniero. No reacciono a las fallas estructurales gritándole a las paredes que se derrumban. Investigo los puntos de tensión. Calculo el daño. Descubro exactamente cómo se manipuló la cimentación para que explotara antes de hacer un solo movimiento. Encendí el motor, pero no me dirigí hacia los suburbios acomodados donde Valeria probablemente me estaba esperando. En cambio, me incorporé a la autopista y conduje en la dirección opuesta. Conduje 65 kilómetros fuera de los límites de la ciudad hasta un pequeño y decadente pueblo vecino. Necesitaba un lugar donde nadie conociera mi cara ni mi nombre. Necesitaba un lugar donde Valeria no pudiera rastrear un cargo de tarjeta de crédito o preguntar casualmente a un técnico local sobre mi visita. Me estacioné en el agrietado aparcamiento de asfalto de una vieja farmacia independiente. El letrero de neón sobre la puerta parpadeaba con una tenue luz verde y la pintura de las paredes exteriores se estaba desprendiendo en grandes tiras. Era el lugar perfecto para un fantasma. La campana sobre la puerta de cristal sonó cuando entré. La tienda olía a alcohol y a viejos caramelos de menta. Detrás del mostrador elevado se encontraba un farmacéutico que parecía tener unos 50 años. Llevaba unas gafas gruesas apoyadas en el puente de la nariz y una expresión de agotamiento crónico. Me acerqué al mostrador y coloqué el papel doblado que el doctor Ponce me había dado sobre la superficie de cristal. También le entregué una gruesa carpeta de manila que contenía el historial médico completo de mi condición cardíaca. Le dije que necesitaba una consulta independiente de inmediato. Saqué 5 billetes de $2,000 de mi cartera y los puse planos junto a la receta. Le dije que pagaba completamente de mi bolsillo y que quería una evaluación exhaustiva y brutal de lo que exactamente haría este nuevo medicamento a un hombre con mi perfil cardíaco específico. El farmacéutico miró el dinero y luego me miró a la cara. No hizo preguntas innecesarias. Tomó el dinero, abrió mi expediente médico y comenzó a leer. Durante 10 largos minutos, el único sonido en la tienda fue el zumbido de las luces fluorescentes y el pasar de las páginas de papel. Observé sus ojos escanear mis gráficos que detallaban el infarto leve que había sufrido hace 6 meses. Leyó las notas sobre mi presión arterial, mis paredes arteriales y mi progreso de recuperación. Luego tomó la receta del doctor Ponce. Se ajustó las gafas, empujándolas más arriba en su nariz. Leyó el nombre químico escrito con la letra apresurada y arrogante del doctor. Vi cómo la sangre se drenaba físicamente del rostro del farmacéutico. Sus manos dejaron de moverse. Me miró y sus ojos estaban muy abiertos con un terror genuino. Me preguntó quién exactamente le había recetado este medicamento. Le dije que era mi nuevo cardiólogo en la prestigiosa clínica del centro. El farmacéutico tragó saliva, su voz bajó a un susurro áspero. Me dijo que tenía que haber un error catastrófico. Explicó que el fármaco escrito en esa receta era un estimulante de grado extremo. Era un medicamento utilizado estrictamente en entornos hospitalarios de emergencia para pacientes que sufrían de shock hipotensivo severo. Estaba destinado a forzar agresiva y violentamente al corazón a bombear más fuerte y más rápido para elevar rápidamente la presión arterial. Me quedé perfectamente quieto, dejando que sus palabras me inundaran. Le pregunté qué pasaría si un hombre con mi condición cardíaca debilitada específica tomara ese fármaco diariamente. El farmacéutico no dudó. Me dijo que, con mis paredes cardíacas en recuperación y mi historial de estrés arterial, introducir este estimulante masivo en mi sistema sería como verter combustible de cohete en un motor averiado. Dijo que mi corazón se aceleraría a un ritmo caótico e incontrolable. En 24 a 48 horas, la pura tensión mecánica causaría un infarto de miocardio masivo y catastrófico. Mi corazón literalmente se desgarraría desde adentro. Le pregunté si parecería sospechoso para un médico forense. Sacudió la cabeza lentamente, mirándome con profunda lástima. Me dijo que se vería exactamente como un segundo ataque cardíaco trágico y natural. Una desafortunada realidad común para un hombre de mi edad con un historial cardíaco conocido. Nadie haría preguntas. Nadie exigiría una autopsia.
El médico original simplemente firmaría el certificado de defunción citando una insuficiencia cardíaca natural inevitable. Las paredes de la farmacia parecían cerrarse sobre mí. Agradecí al farmacéutico su honestidad. Tomé mi expediente médico. No surtí la receta. En cambio, caminé por los estrechos y polvorientos pasillos de la tienda hasta que encontré la sección de vitaminas y suplementos diarios. Necesitaba algo muy específico. Pasé 20 minutos comparando meticulosamente formas, tamaños y colores. Finalmente encontré una marca genérica de suplementos Herbels. Eran pastillas ovaladas de color blanco tiza que eran visualmente idénticas al medicamento letal que el doctor Ponce había recetado. Pagué las vitaminas con el dinero que me quedaba en el bolsillo y volví al sofocante calor del estacionamiento. Me senté en el asiento del conductor, mirando la botella de plástico de vitaminas que descansaba en mi regazo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas y sangrientas franjas de naranja y rojo a través del parabrisas. La realidad de mi existencia finalmente se instaló profundamente en mis huesos, reemplazando el shock con un horror absoluto. Valeria y su joven y arrogante amante no solo estaban teniendo una aventura sórdida a mis espaldas. No solo estaban esperando a que yo falleciera naturalmente para poder disfrutar de mi seguro de vida y mis ahorros. Me estaban ejecutando activa e intencionalmente. Habían diseñado un arma homicida impecable e irrastreable envuelta en una bata blanca de laboratorio y una necesidad médica falsificada. Mi propia esposa, la mujer que me había besado en la mejilla esta mañana, iba a sonreírme en la mesa de la cena mientras me veía tragar el veneno que ella había ayudado a procurar. Pensé en la casa que Valeria y yo compartíamos. Pensé en el jardín que ella cuidaba y las comidas que comíamos juntos. Todo era una obra de teatro meticulosamente elaborada, diseñada para mantenerme cómodo y ciego. Me di cuenta de que cada beso, cada caricia, cada palabra de preocupación durante los últimos 6 meses había sido una actuación calculada. Me había visto agarrarme el pecho en el hospital, fingiendo llorar mientras secretamente deseaba que el monitor se hubiera quedado plano en ese mismo instante. Una profunda y helada calma se apoderó de todo mi cuerpo. Todo el dolor, toda la tristeza de un matrimonio de 35 años evaporándose en la nada, fue reemplazado por completo por un oscuro y metálico instinto de supervivencia. Pensaban que yo era un anciano cansado e ingenuo, confiando ciegamente en la mujer que lavaba mi ropa y cocinaba mis comidas. Pensaban que me habían acorralado en una esquina donde mi única salida era un ataúd de madera. Pensaban que mi corazón era demasiado débil para soportar la verdad. Abrí la botella de vitaminas. Vacié las inofensivas pastillas blancas en la palma de mi mano, sintiendo su textura calcárea. Si me enfrentaba a Valeria ahora, ella lo negaría todo. Lloraría, me llamaría paranoico e inmediatamente alertaría al doctor Ponce. Destruirían la evidencia. Alegarían que la receta fue un simple error administrativo. Y luego encontrarían otra forma de terminar el trabajo. Una trágica caída por las escaleras, un resbalón fatal en la ducha. No podía librar una guerra si el enemigo sabía que estaba armado y consciente. Tenía que dejarles creer que su impecable ejecución iba exactamente según lo planeado. Tenía que desempeñar el papel del esposo moribundo a la perfección absoluta. Coloqué las vitaminas en un frasco de prescripción ámbar vacío que guardaba en mi guantera. Tiré el empaque original de las vitaminas en un bote de basura público cercano, asegurándome de que no quedara evidencia del cambio. Agarré el volante de mi carro, sintiendo el cuero bajo mis palmas. Ya no era un esposo que regresaba con su amada esposa. Era un ingeniero que acababa de encontrar las fallas estructurales fatales en la fortaleza de su enemigo. Querían jugar un juego de vida o muerte. Querían apostar mi vida por una ganancia financiera masiva. Puse el carro en marcha y salí del estacionamiento, dirigiéndome de nuevo hacia la ciudad. Iba a ir a casa. Iba a tragar su medicina falsa con una sonrisa agradecida. Y luego iba a desmantelar sistemáticamente todo su mundo, ladrillo por ladrillo, hasta que no quedara absolutamente nada. El juego de supervivencia había comenzado oficialmente. El viaje de regreso a nuestro tranquilo vecindario suburbano en Guadalajara se sintió como un viaje a través de un paisaje alienígena. Cada césped bien cuidado y cada seto perfectamente recortado parecía una ilusión burlona. Estacioné mi carro en la familiar entrada de concreto y lo aparqué junto al impecable sedán blanco de Valeria. Durante 35 años, esta casa había sido mi santuario.
Había inspeccionado personalmente los cimientos antes de comprarla. Había construido la terraza de madera en el patio trasero donde organizábamos parrilladas con los vecinos. Ahora, mirando la fachada de ladrillo y la luz del atardecer que se desvanecía, me di cuenta de que estaba mirando un matadero bellamente decorado. Abrí la puerta principal y entré. La casa olía a ajo asado y a costosas velas de vainilla. Valeria salió de la cocina, secándose las manos en una toalla de lino. Llevaba un suéter azul suave que resaltaba el color de sus ojos. Se acercó directamente a mí, me rodeó el cuello con sus brazos y me dio un beso suave y dulce en la mejilla. Se echó hacia atrás y me miró con una expresión de profunda y fabricada preocupación. Me preguntó cómo había ido la cita con el doctor Ponce y si mi corazón estaba soportando el estrés del día. Miré a la cara de la mujer que estaba coordinando activamente mi asesinato. No me inmuté. No me aparté. Me entregué a la actuación con la calibración precisa de un actor experimentado. Encogí ligeramente los hombros, dejando escapar un suspiro largo y cansado. Le dije que me sentía increíblemente agotado y que el doctor dijo que necesitaba más descanso. Le dije que me había recetado un nuevo y agresivo protocolo de medicación para ayudar a controlar mis picos de presión arterial. Un destello momentáneo de triunfo pasó por sus ojos tan rápidamente que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Me tocó el brazo suavemente y me dijo que fuera a sentarme en mi sillón reclinable favorito. Prometió traerme un plato de cena y asegurarse de que tomara mi nueva medicina exactamente como el brillante doctor lo había ordenado. Le di las gracias, interpretando el papel del esposo dependiente y desvanecido a la perfección absoluta. La noche se prolongó con una lentitud agonizante. Comí la cena que ella preparó. Tragué la falsa píldora de vitaminas mientras ella me observaba con ojos ansiosos y atentos. Finalmente, alrededor de la medianoche, se retiró a la recámara principal, alegando que necesitaba su sueño reparador. Esperé en la sala de estar a oscuras durante una hora completa, escuchando los sonidos rítmicos de la casa asentándose. Cuando estuve absolutamente seguro de que estaba profundamente dormida, me levanté de mi silla y caminé silenciosamente por el pasillo alfombrado hasta mi oficina en casa. Cerré la pesada puerta de roble detrás de mí y encendí la pequeña lámpara de escritorio. Encendí mi computadora. Hace 6 meses, justo después de mi infarto, estaba acostado en una cama de hospital sintiéndome débil y aterrorizado. Valeria se había sentado a mi lado, tomándome la mano, llorando suavemente. Me dijo que el estrés de gestionar nuestra compleja cartera financiera era terrible para mi presión arterial. Me rogó que le diera el control total de las contraseñas bancarias y las cuentas de inversión para que pudiera concentrarme por completo en mi curación. Le había entregado las llaves de la obra de mi vida sin un solo momento de vacilación porque confiaba implícitamente en mi esposa. Abrí el portal bancario seguro, tecleé los detalles de la cuenta principal y eludí las preguntas de seguridad utilizando los códigos de recuperación maestros que había establecido décadas atrás. La pantalla de carga giró durante 3 segundos agónicos. Cuando el tablero de instrumentos finalmente se materializó en la pantalla, mi respiración se detuvo por completo. Los números que me devolvían la mirada eran una masacre devastadora. Las cuentas conjuntas de cheques y ahorros estaban completamente vacías. Pero la verdadera catástrofe estaba en nuestra cartera de inversiones a largo plazo. Los robustos fondos de inversión que había financiado diligentemente con cada bono de ingeniería y cada sueldo ganado con esfuerzo durante 4 décadas estaban completamente diezmados. Era una hemorragia financiera sistemática y brutal. Hice clic en el historial de transacciones. Mi mente de ingeniero reconoció inmediatamente el patrón. Esto no era un robo repentino de pánico. Era una demolición controlada y altamente calculada de mis activos. Durante los últimos 5 meses, se habían canalizado masivas transferencias bancarias fuera de la cartera. 400,000 dólares pesos por aquí, 1 millón por allá. Habían escalonado los retiros perfectamente para evitar activar los algoritmos de detección de fraude automatizados del banco para liquidaciones masivas y repentinas. En total, se habían desviado más de 9 millones de pesos al éter. Me acerqué más al monitor, siguiendo el rastro de papel digital. Cada transferencia bancaria se había enrutado a una única cuenta comercial externa. La entidad receptora figuraba como una sociedad de responsabilidad limitada registrada bajo el nombre de VNP Holdings. VNP. Valeria y Ponce.
La pura arrogancia del nombre me revolvió el estómago. Ni siquiera intentaban ocultar su asociación en los registros corporativos. Habían usado mi propio dinero para crear una entidad financiera conjunta mientras yo supuestamente me recuperaba de un evento cardíaco casi fatal. Necesitaba saber exactamente quién era legalmente responsable de esta empresa. Abrí una nueva pestaña del navegador y navegué hasta el portal del gobierno estatal para registros corporativos públicos. Escribí VNP Holdings y pagué la pequeña tarifa de procesamiento para descargar los artículos completos de organización. El documento se cargó en mi pantalla. Me desplacé sobre la jerga legal genérica y los detalles del agente registrado hasta que llegué a la sección que enumeraba a los directores gerentes. Esperaba ver al Dr. Gabriel Ponce. Su nombre estaba allí, impreso claramente en el documento oficial. Pero fue el segundo nombre en la lista lo que me golpeó con una fuerza mucho más letal que cualquier ataque al corazón. El segundo director gerente de VNP Holdings era Carlos Robles, mi hijo. Mi hijo de 32 años. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras comenzaron a desdibujarse. El silencio en mi oficina se volvió ensordecedor. Este era el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta en la entrada de la casa, justo afuera de esta misma ventana. Este era el joven cuya matrícula universitaria había pagado en su totalidad trabajando agotadoras semanas de 80 horas analizando las cargas de tensión del concreto. Le había comprado su primer carro. Le había ayudado a asegurar el pago inicial de su casa. La traición era tan profunda, tan incomprensiblemente malvada que cortocircuitó temporalmente mi capacidad para procesar emociones. Carlos no era un espectador pasivo. No era una víctima de la manipulación de su madre. Era un socio legal activo en una corporación diseñada enteramente para lavar el dinero robado de mis cuentas de jubilación. Mi propia carne y sangre se sentaba en salas de juntas y firmaba documentos bancarios con el mismo hombre que se acostaba con su madre. Me di cuenta, con una claridad nauseabunda, de que Carlos sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Sabía de la aventura. Sabía del robo. Y considerando la prescripción letal que estaba en el gabinete de mi cocina, probablemente sabía del asesinato inminente. Mi hijo estaba financiando la infidelidad de su madre y la ejecución de su padre a cambio de una parte de las ganancias. Imprimí los documentos de registro de la empresa y el historial completo de transacciones del banco. La impresora zumbaba silenciosamente en la esquina, escupiendo página tras página de pruebas innegables. Recogí las cálidas hojas de papel y las coloqué en una gruesa carpeta segura. Cerré con llave la carpeta dentro del cajón inferior de mi pesado archivador de metal. Apagué la computadora y me senté en la oficina a oscuras. Habían asesinado al amoroso padre y esposo que una vez habitó esta casa. Pero habían olvidado que soy un ingeniero estructural. Sé exactamente cómo encontrar los puntos débiles en cualquier cimentación. Y yo iba a hacer que todo su mundo se derrumbara sobre sus cabezas. El aroma de un filete de ribeye sellado y papas al ajo asado se extendía por el pasillo, llenando la casa con una calidez engañosa. Era mi comida favorita. Durante más de 3 décadas, ese aroma específico significaba que estábamos celebrando algo especial, un ascenso en la firma de ingeniería, un proyecto de puente exitoso, un aniversario. Esta noche, sin embargo, la celebración pertenecía por completo a mi esposa. Estaba cocinando una cena de victoria. Simplemente no se daba cuenta de que ella era la única que celebraba. Entré en la cocina, apoyándome un poco más en mis pies para mantener la ilusión de mi salud en declive. Valeria estaba de pie junto a la encimera de granito, tarareando una melodía suave y alegre. Llevaba un delantal blanco impecable sobre un vestido azul oscuro. Se veía hermosa. Se veía como la compañera devota que había apreciado durante más de la mitad de mi vida. Fue una revelación aterradora comprender que el cerebro humano puede compartimentar perfectamente la maldad pura detrás de una sonrisa doméstica. Tomé mi asiento a la cabeza de la pesada mesa de comedor de roble, un mueble que había comprado con mi primer bono de consultoría importante. Valeria se dio la vuelta sosteniendo una bandeja de comida humeante. Colocó un generoso corte de carne perfectamente cocida frente a mí, junto a una montaña de papas doradas. Sirvió un vaso alto de agua helada y lo colocó suavemente cerca de mi mano derecha. Luego lo hizo.
Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó el frasco de prescripción de plástico ámbar, el frasco que supuestamente contenía el estimulante letal que el doctor Ponce había ordenado. Lo colocó directamente junto a mi vaso de agua, alineándolo perfectamente con mi plato. Su voz era suave, como miel vertiéndose sobre vidrio roto. No olvides tu nueva medicación, Armando. El doctor Ponce dijo que es absolutamente crucial que la tomes con una comida pesada para ayudar a tu corazón a absorberla correctamente. Miré el frasco ámbar. Dentro estaban los suplementos Herbels blancos y calcáreos que había cambiado la tarde anterior. Pero a sus ojos, ese cilindro de plástico contenía la llave de su libertad. Contenía la llave de un pago masivo de seguro de vida y una boda en Cancún con su amante más joven. Levanté la vista del frasco y encontré su mirada. Sus ojos eran grandes, brillantes y llenos de una preocupación fabricada que me revolvió el estómago. Extendí una mano que deliberadamente forcé a temblar solo una fracción. Tomé el frasco, desenrosqué la tapa a prueba de niños y sacudí una de las píldoras ovaladas blancas en mi palma. La miré por un largo segundo, dejando que el silencio se extendiera por el comedor. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Levanté mis ojos hacia los suyos. Sonreí, una sonrisa cansada y agradecida de un hombre mayor que confía completamente en su esposa. Gracias, Valeria, dije, con la voz cargada de emoción. Realmente no sé qué haría sin ti cuidándome tan bien. Eres mi ángel. Coloqué la vitamina falsa en mi lengua, tomé el vaso de agua helada y la tragué. Dejé el vaso de nuevo en la mesa y solté un suspiro de satisfacción. Una profunda ola de relajación recorrió su postura. Sus hombros cayeron ligeramente. Su sonrisa llegó a las comisuras de sus ojos. Tomó su asiento en el extremo opuesto de la mesa, cortando su propia comida con un apetito repentinamente renovado. Comimos en relativo silencio durante los primeros 10 minutos. El tintineo de los tenedores de plata contra los platos de porcelana resonaba en la habitación. Mastiqué mi comida metódicamente, sin saborear absolutamente nada. El filete podría haber sido ceniza y no me habría dado cuenta. Todo mi sistema biológico operaba con adrenalina y estrategia calculada. Estaba esperando el momento perfecto para probar el límite absoluto de su depravación. Necesitaba saber con certeza absoluta qué haría cuando el veneno que creía haberme dado finalmente surtiera efecto. Necesitaba presenciar al monstruo sin su máscara. A mitad de la comida, dejé de masticar. Dejé caer mi tenedor ruidosamente sobre el plato, permitiendo que resonara contra la cerámica. De repente, agarré el borde de la pesada mesa de roble con ambas manos, apretando la madera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Aspiré un jadeo agudo y entrecortado, forzando mi respiración a volverse inmediatamente superficial y de pánico. Cerré los ojos con fuerza, contorsionando mi rostro en una máscara de agonía súbita e insoportable. Presioné mi mano derecha con fuerza contra el centro de mi pecho, clavando mis dedos en mi camisa. Valeria, dije con voz ahogada, dejando que mi voz se quebrara en un graznido desesperado. Valeria, algo está mal. Mi pecho. Me desplomé hacia adelante en mi silla, derribando mi vaso de agua. Los cubitos de hielo se esparcieron por la madera pulida y el agua fría goteó sobre mi regazo. Mantuve mi respiración errática, fuerte y desesperada. Estaba dando una actuación premiada de un hombre experimentando una insuficiencia cardíaca masiva y catastrófica. A través de mis ojos entrecerrados, observé a la mujer sentada frente a mí. Esperaba pánico, incluso de un asesino. Esperaba un momento de vacilación, una comprensión repentina de la finalidad de la muerte. Esperaba que tal vez fingiera una llamada de pánico a los servicios de emergencia solo para cubrir sus huellas. No hizo ninguna de esas cosas. Valeria no gritó. No saltó de su silla. No buscó en su bolsillo su teléfono celular para marcar al 911. Simplemente dejó de cortar su filete. Colocó su cuchillo y tenedor ordenadamente en los bordes de su plato. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y me observó. La expresión en su rostro fue algo que llevaré conmigo a la tumba. Era una mirada de fría fascinación clínica. No había piedad. No había terror. Solo había la paciencia calculadora de un depredador observando a un animal herido desangrarse en la hierba.
Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado como si estuviera inspeccionando una pintura que no entendía del todo. Estaba esperando a que cayera al suelo. Estaba esperando que mis ojos se pusieran en blanco y que mi respiración se detuviera para siempre. Estaba contando los segundos hasta convertirse en una viuda rica. La pura y absoluta maldad de su quietud fue mucho más aterradora que si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón ella misma. Dejé que la actuación se prolongara por otros 10 segundos agónicos. Gemí, agarrándome la camisa, dejando que mi cabeza cayera más cerca de la mesa. Ella permaneció perfectamente en silencio, una estatua de mármol de la codicia. Lentamente, comencé a relajar la tensión en mi cuerpo. Solté un largo y tembloroso exhalo. Aflojé el agarre en mi pecho y me recliné en mi silla, parpadeando rápidamente como si la habitación estuviera volviendo a enfocarse. Alcancé una servilleta y me sequé la frente, que estaba genuinamente húmeda por el intenso esfuerzo físico del acto. Respiré hondo y temblorosamente y le ofrecí una sonrisa avergonzada y de disculpa. Lo siento mucho, querida, dije con voz sibilante, forzando una risa nerviosa. Solo eran agruras. Agruras severas. Creo que el ajo asado fue demasiado para mí esta noche. La nueva medicación debe estar haciendo mi estómago un poco sensible. Estoy bien. De verdad, estoy perfectamente bien. La transformación en su rostro fue instantánea y horrible. La fría y paciente observación se hizo añicos. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se estrecharon en pequeñas rendijas oscuras. La decepción que irradiaba de ella era tan palpable que se sintió como una caída repentina en la temperatura de la habitación. Había estado a segundos de heredar una fortuna y reservar un boleto de primera clase a Cancún. En cambio, su esposo estaba sentándose de nuevo y haciendo bromas sobre las papas al ajo. Respiró hondo y tranquilamente, forzando la máscara doméstica de nuevo en su rostro. Fue un intento torpe. Su sonrisa era forzada y su voz tenía un filo agudo y quebradizo. Me asustaste, Armando. Realmente me asustaste. Deberías tener más cuidado. Si te sientes mal, necesitas ir a descansar de inmediato. Asentí, tomando mi servilleta para limpiar el agua derramada. Tienes razón, mi amor. Creo que me saltaré el resto de la cena e iré a acostarme. Gracias por cocinar. Estaba delicioso. Aparté mi silla y me levanté, manteniendo un paso lento y arrastrado mientras salía del comedor. No miré hacia atrás, pero podía sentir sus ojos quemándome la espalda. Cuando llegué al final del pasillo, escuché el violento raspado de su silla al ser empujada hacia atrás y el duro estrépito de ella barriendo los platos de la cena hacia el fregadero. Estaba furiosa. El veneno supuestamente había fallado o estaba tardando demasiado. Entré en la recámara principal y cerré la puerta en silencio. Me senté en el borde del colchón, mirando a la pared. El juego ya no era una teoría. Ya no era una colección de transferencias bancarias sospechosas y recetas falsificadas. Acababa de ver a mi esposa sentada en absoluto silencio, esperando que muriera justo frente a ella. El último ápice de misericordia que tenía por la madre de mi hijo se evaporó por completo en ese comedor. No solo eran codiciosos. Eran despiadados. Pero estaban a punto de aprender que un ingeniero no solo construye estructuras. Un ingeniero sabe exactamente cómo provocar una demolición controlada. Y mañana, iba a descubrir exactamente cuán profunda era la participación de mi hijo en esta ejecución. El sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas de la cocina, proyectando largas sombras sobre el piso de madera. Valeria entró en la habitación, vistiendo su costosa ropa de diseñador para hacer ejercicio. Me besó ligeramente en la mejilla, dejando un rastro de su perfume floral en el aire. Me dijo que se dirigía al gimnasio por un par de horas y me recordó que me lo tomara con calma. Me dedicó la misma sonrisa perfecta y fabricada que había usado la noche anterior y salió por la puerta principal. Me quedé junto a la ventana observando su sedán blanco salir de la entrada y desaparecer por la calle. Probablemente se dirigía directamente a los brazos del doctor Ponce para quejarse de cómo mi terco corazón se negaba a dejar de latir. En el momento en que su carro dobló la esquina, la frágil ilusión doméstica se evaporó. Estaba completamente solo en la casa. Tomé las llaves de mi carro y salí al garaje.
Mi objetivo estaba a 20 minutos de distancia, en una exclusiva comunidad cerrada. Era una hermosa y extensa casa colonial que yo personalmente había ayudado a asegurar. Hace 5 años, cuando mi hijo Carlos quiso comprar su primera casa de verdad, su startup tecnológica apenas generaba ingresos. El banco se negó a aprobar su solicitud de hipoteca. No dudé. Transferí una parte masiva de mis ahorros personales para cubrir su enganche del 20%. Quería que mi hijo y su nueva esposa, Natalia, comenzaran sus vidas sobre una base sólida. Pensé que estaba invirtiendo en mi familia. Pensé que estaba construyendo un legado. Mientras conducía por la autopista, agarrando el volante de cuero, me di cuenta de que simplemente había comprado el cuartel general para mi propio asesinato. Entré en la tranquila calle suburbana y estacioné mi carro a 2 cuadras de la propiedad de Carlos. No quería que mi vehículo estuviera en su impecable entrada para anunciar mi llegada. Caminé la distancia restante, sintiendo la humedad de la mañana presionar contra mi piel. El vecindario estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido distante de un equipo de jardinería a unas pocas calles de distancia. Me acerqué a la pesada puerta principal de madera de su casa. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la llave de repuesto de latón que Carlos me había dado hace años para emergencias. Me dijo que siempre era bienvenido en su casa. Nunca imaginó que realmente le tomaría la palabra en una mañana de miércoles al azar. Deslicé la llave en la cerradura. La giré con una lentitud agonizante, asegurándome de que los pestillos metálicos internos no hicieran demasiado ruido. La puerta se abrió silenciosamente sobre sus bisagras bien engrasadas. Entré en el gran vestíbulo y cerré la puerta detrás de mí con la misma precisión calculada. La casa olía a café expreso caro y a una tensión subyacente. Desde la parte trasera de la casa, escuché los sonidos ahogados y distintivos de una discusión. Caminé por el largo pasillo alfombrado, pisando con cuidado para evitar las tablas del suelo que sabía que tendían a crujir. Había ayudado a instalar ese piso cuando se mudaron por primera vez. Sabía exactamente dónde estaban los puntos débiles estructurales. A medida que me acercaba al arco abierto que conducía a su enorme cocina de diseñador, las voces se volvieron agudas y claras. Apoyé la espalda contra la fría pared pintada del pasillo, completamente oculto de su línea de visión. Regulé mi respiración, ralentizándola hasta que estuve tan silencioso como un fantasma en la casa de mi propio hijo. Natalia caminaba de un lado a otro por el piso de baldosas. Su voz era estridente, quebradiza y cargada de un pánico creciente. Hablaba de dinero. Enumeraba agresivamente sus fracasos financieros. Mencionó 3 tarjetas de crédito diferentes que estaban completamente al límite y un aviso final que habían recibido de una institución de préstamos privada. Su tono no solo era estresado, era venenoso. Golpeó una taza de café de cerámica contra la encimera de granito con un fuerte y seco crujido. Gritó que se estaban ahogando y que necesitaban la inyección de efectivo de inmediato. Luego dijo las palabras que resonarán en mi mente por el resto de mi vida. Tu madre dijo que estaría hecho para el martes, espetó Natalia, su voz resonando en los gabinetes de la cocina. Empezó las nuevas pastillas ayer. ¿Cuánto tarda un corazón malo en rendirse? Cerré los ojos y apoyé la parte posterior de mi cabeza contra la pared. La pura crueldad casual de su declaración fue impresionante. No estaba hablando de una vida humana. No estaba hablando del hombre que había pagado por el mismo techo sobre su cabeza. Estaba rastreando mi muerte inminente como una transferencia bancaria retrasada. Estaba irritada porque mi corazón tardaba demasiado en desgarrarse porque el ciclo de facturación de sus tarjetas de crédito estaba llegando a su fin. Esperé a que mi hijo me defendiera. Esperé que algún ápice microscópico de decencia humana aflorara en el niño que había criado. Esperé a que le dijera a su esposa que dejara de hablar de su padre de esa manera. En cambio, escuché a Carlos soltar un largo y frustrado suspiro. Le dijo que bajara la voz. No sonaba enojado por sus horribles palabras. Sonaba agotado por su impaciencia. Carlos le dijo que necesitaba calmarse y confiar en el proceso. Le aseguró que el plan médico que su madre y el doctor habían elaborado era absolutamente infalible. Le dijo a Natalia que tan pronto como el forense firmara el certificado de defunción, la compañía de seguros de vida liberaría automáticamente el pago de 30 millones de pesos directamente en las cuentas de VNP Holdings.
Explicó con fría indiferencia corporativa que una vez que el dinero llegara a la sociedad de responsabilidad limitada, su parte predeterminada era de 4 millones de pesos. Le prometió que el dinero les sería transferido limpiamente y que era más que suficiente para salvar su fallida empresa emergente y liquidar su deuda personal. Ahí estaba. La verdad absoluta y sin filtros, despojada de todas sus mentiras domésticas. Mi hijo no había sido engañado ni manipulado por Valeria. Era un participante dispuesto y ansioso en mi ejecución. Había mirado a su padre, su proveedor, su protector, y le había puesto un precio de 4 millones de pesos a mi cabeza. Literalmente había vendido mi vida para financiar un rescate empresarial para su compañía hueca y vacía. Cambió los latidos de mi corazón para pagar las lujosas facturas de las tarjetas de crédito de su esposa. Un vacío profundo y profundo se expandió dentro de mi pecho. Era un vacío tan masivo que amenazaba con tragarme por completo. Pero el ingeniero dentro de mí, el superviviente, simplemente analizó los nuevos datos y ajustó el plan de demolición. No necesitaba escuchar ni una palabra más. Había obtenido la confirmación absoluta que vine a buscar. Me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo alfombrado con los pasos silenciosos y deliberados de un depredador ápice rastreando a su presa. Llegué a la puerta principal, giré la manija de latón y me deslicé hacia el cálido aire de la mañana. Cerré la cerradura detrás de mí, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Caminé las 2 cuadras de regreso a mi carro estacionado, con la vista perfectamente clara, mis manos completamente firmes. Me senté en el asiento del conductor y miré el volante durante mucho tiempo. Pensaban que yo era un anciano frágil esperando morir en un sillón reclinable. Pensaban que habían calculado perfectamente los límites de carga de mi existencia. Estaban completamente equivocados. Puse el carro en marcha y me alejé de la casa que había comprado para el hijo que me quería muerto. Iba a aniquilarlos. No rompí el sofocante silencio con un grito o un estallido dramático. Caminé con pasos firmes y medidos directamente hacia el escenario de madera elevado donde la banda de jazz permanecía completamente congelada. Los músicos se apartaron como el agua, permitiéndome subir a la baja plataforma. Me acerqué y tomé el pesado micrófono de plata de su soporte metálico. El breve y agudo chirrido de la retroalimentación de audio resonó en la terraza, haciendo que varios invitados se estremecieran y se taparan los oídos. Envolví mi mano alrededor del micrófono, mirando por encima del mar de rostros pálidos y aterrorizados. Clavé mis ojos directamente en el doctor Gabriel Ponce, quien todavía estaba presionado defensivamente contra la barra de mármol. Hablé por el micrófono, permitiendo que mi voz se proyectara con una calma suave y resonante que contrastaba por completo con el caos absoluto que estaba a punto de desatar. Di la bienvenida a todos a la celebración de compromiso. Le dije a la multitud que quería agradecer personalmente al doctor Ponce y a mi hermosa esposa Valeria por organizar una tarde tan increíblemente lujosa. Hice un gesto con mi mano libre hacia las imponentes orquídeas blancas y los camareros que sostenían bandejas de caviar caro. Les dije a los 100 ricos miembros de la alta sociedad que era un evento verdaderamente espectacular, y que yo estaba excepcionalmente calificado para apreciar su grandeza porque mi hijo Carlos y el doctor Ponce habían usado exactamente 9 millones de pesos. Robados directamente de mi fondo de jubilación privado, para pagar cada una de las gotas de champán que estaban bebiendo actualmente. Un jadeo colectivo recorrió a la opulenta multitud. Los administradores de hospitales de mayor edad y los inversores adinerados que estaban cerca del doctor se apartaron de él como si de repente hubiera contraído una enfermedad altamente contagiosa. Carlos hundió el rostro entre sus manos cerca de los arreglos florales, doblándose físicamente bajo el peso de la exposición pública. Natalia lo miró con una amplia y horrible comprensión de que su lujoso estilo de vida era un fraude catastrófico. No les di un solo segundo para recuperarse. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi traje de carbón a medida y saqué el frasco de prescripción de plástico ámbar. Lo sostuve en alto bajo el sol de la tarde, asegurándome de que los profesionales médicos en la audiencia pudieran ver claramente la etiqueta de la farmacia. Me dirigí directamente a los colegas del doctor, hablando con la precisión clínica de un auditor forense. Expliqué que hace 6 meses había sufrido un infarto leve. Les dije que el doctor Ponce, actuando como mi cardiólogo principal, me había recetado agresivamente este medicamento específico para supuestamente controlar mi presión arterial. Leí en voz alta el nombre químico del estimulante de grado extremo, dejando que la compleja terminología médica resonara en la silenciosa terraza.
Observé cómo los rostros de los administradores de hospitales de alto nivel se quedaban sin color. Reconocieron el fármaco al instante. Sabían exactamente para qué estaba diseñado. Continué hablando por el micrófono, mi voz resonando como una sentencia judicial final. Expliqué que había llevado la receta a un laboratorio independiente para un análisis toxicológico completo. Le dije a la multitud de expertos médicos que los resultados del laboratorio confirmaban que tomar ese enorme estimulante sintético con mi perfil cardíaco específico en recuperación habría acelerado violentamente mi ritmo cardíaco hasta que mi pecho literalmente se desgarrara desde adentro. Les dije que habría causado un infarto de miocardio masivo y fatal en 48 horas. Bajé el frasco y miré directamente a los ojos aterrorizados del hombre que había intentado ejecutarme. Declaré clara y fuertemente que esto no fue un trágico error médico o un descuido farmacéutico accidental. Fue un intento de asesinato altamente calculado y perfectamente premeditado, diseñado para desencadenar un pago masivo de seguro de vida antes de la boda. La terraza estalló en una caótica sinfonía de murmullos de asombro y susurros aterrorizados. Los invitados comenzaron a dejar sus flautas de champán de cristal en las mesas más cercanas, repentinamente asqueados por el lujo robado que estaban consumiendo. Valeria finalmente salió de su estado paralizado. La inmaculada máscara de la sonrojada futura novia se desintegró por completo, dejando atrás a una mujer desesperada e histérica que veía cómo todo su imperio fraudulento se reducía a cenizas. Se abalanzó hacia adelante, su brillante vestido rojo destellando bajo la luz del sol, corriendo hacia el escenario de madera con las manos extendidas. Gritó a todo pulmón que yo estaba completamente loco. Chilló a sus ricos amigos que la fuerte medicación para el corazón había destruido por completo mi mente y que sufría de graves delirios paranoicos. Se acercó desesperadamente, tratando de arrebatarme el micrófono de plata de la mano para silenciar la transmisión de sus crímenes. No retrocedí. Simplemente cambié mi peso, evitando su agarre frenético, y la miré a su rostro sonrojado y lleno de pánico. Bajé el micrófono lo suficiente como para hablarle directamente, pero mantuve mi voz proyectada sobre el sistema de audio para que cada persona en la terraza pudiera escuchar el último clavo siendo clavado en su ataúd. Le dije que ya no necesitaba preocuparse por mi estado mental. Le informé que probablemente debería estar mucho más preocupada por la orden judicial federal por fraude electrónico que mi despiadado equipo legal había presentado contra su fraudulenta empresa fantasma la mañana anterior. Observé cómo sus ojos se abrían con absoluta incredulidad mientras le explicaba con calma que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había congelado inmediatamente todas las cuentas corporativas y personales asociadas con VNP Holdings. Le dije que los 9 millones de pesos robados estaban encerrados en una bóveda federal digital y que ella y su amante estaban actualmente completa y absolutamente en la quiebra. De pie cerca del borde del patio, el gerente general del exclusivo club campestre había estado escuchando atentamente cada palabra que resonaba por el sistema de audio. Cuando mencioné las cuentas bancarias federales congeladas y la ausencia total de fondos disponibles, su comportamiento de hospitalidad profesional se desvaneció al instante. Sabía que el enorme depósito inicial para esta extravagante fiesta estaba programado para liquidarse a través de esas mismas cuentas corporativas al final del día hábil. Inmediatamente tomó la radio que llevaba en el cinturón y avisó a su equipo de seguridad privada. La respuesta fue rápida e implacable. Los camareros dejaron de servir abruptamente los costosos aperitivos, retirándose hacia las puertas de la cocina. Los barmanes comenzaron a cerrar los gabinetes de licores y a guardar el alcohol premium bajo llave. La comprensión golpeó a Valeria como un golpe físico en el estómago. Miró alrededor de la terraza, observando a los severos guardias de seguridad moverse rápidamente para bloquear las puertas de salida principales, impidiendo que nadie huyera sin saldar la enorme factura pendiente. Había invitado a 100 de las personas más poderosas de la ciudad para que presenciaran su aniquilación social y financiera absoluta. El pánico total y sofocante finalmente se apoderó de ella. Su respiración se volvió superficial y errática mientras se giraba buscando al doctor Ponce para que la salvara. Pero el doctor estaba atrapado contra la barra de mármol, rodeado de colegas disgustados que ya estaban sacando sus teléfonos celulares para distanciarse de su inminente escándalo en la comisión médica. Carlos sollozaba en silencio cerca de las orquídeas, abandonado por su esposa, quien ya se había marchado hacia la salida para salvar su propia reputación. Miré las ruinas de su posición social. Los impecables manteles blancos y los delicados centros de mesa florales ahora parecían los trágicos restos de un barco hundido.
La brisa de la tarde transportaba el olor de su desesperación, mezclándose con el costoso perfume que llevaba Valeria. Habían construido un magnífico palacio de engaño, y yo acababa de detonar los pilares principales, dejándolos completamente enterrados bajo los escombros. La hermosa e impecable celebración de compromiso se había transformado en una gloriosa e ineludible prisión de su propia creación. Me paré en el escenario de madera, sosteniendo el micrófono, observando el colapso estructural de sus vidas con una satisfacción absoluta y perfecta. El pesado silencio que había caído sobre la terraza se rompió de repente. Un aullido bajo y distante atravesó el cálido aire de la tarde. El sonido se hizo más fuerte, multiplicándose en un coro de sirenas agudas que resonaban por el largo y sinuoso camino de entrada del exclusivo club campestre. A través de los enormes ventanales de vidrio del piso al techo que bordeaban la casa club principal, los invitados adinerados podían ver el reflejo de luces intermitentes brillantes. Pulsos brillantes de rojo y azul pintaban violentamente las paredes, interrumpiendo el elegante ambiente pastel de la fiesta de compromiso. El pánico recorrió a la multitud de miembros de la alta sociedad mientras pesados vehículos tácticos se detenían bruscamente en el impecable camino de grava justo afuera de las puertas principales. Las pesadas puertas de vidrio se abrieron con una fuerza agresiva. Un equipo coordinado de oficiales de la policía local y agentes federales de la Fiscalía General de la República irrumpió en el patio al aire libre. Llevaban chalecos tácticos oscuros y rompevientos con llamativas letras amarillas que contrastaban fuertemente con los delicados manteles blancos y los arreglos florales importados. La pura presencia física de los agentes federales armados sofocó por completo cualquier arrogancia que le quedara a la multitud. La riqueza y la posición social no ofrecían absolutamente ninguna protección contra las órdenes federales que entraban por esas puertas. Me quedé en silencio en el escenario de madera, colocando el micrófono de plata de nuevo en su soporte, observando la gloriosa precisión mecánica de la redada que había orquestado desarrollarse justo frente a mí. El agente federal principal caminó con autoridad absoluta directamente hacia la barra de mármol al aire libre. Los ricos administradores de hospitales e inversores que habían estado bebiendo con el doctor Gabriel Ponce se dispersaron al instante, tratando al cardiólogo como un peligro radiactivo. Ponce quedó de pie, completamente solo, temblando incontrolablemente contra el mostrador de piedra pulida. El arrogante y confiado profesional médico se había evaporado por completo, dejando atrás a un criminal aterrorizado y patético. El agente principal no bajó la voz. Habló con un tono autoritario y resonante que se extendió por la aterrorizada multitud. Se dirigió a Ponce por su nombre completo, declarando que estaba bajo arresto federal. El agente agarró firmemente las muñecas del doctor, tirando de sus brazos detrás de su espalda. El agudo clic metálico de las pesadas esposas de acero cerrándose resonó en el patio. Fue un hermoso sonido mecánico. El agente leyó en voz alta la lista de cargos: intento de homicidio, fraude de prescripción federal, y la adquisición y distribución ilegal de sustancias controladas graves. Ponce abrió la boca para defenderse, para afirmar que era un malentendido masivo, pero su voz le falló por completo. Sus rodillas se doblaron bajo el peso aplastante de la realidad, y dos agentes más jóvenes tuvieron que sostenerlo físicamente por los brazos para evitar que se derrumbara sobre las baldosas de piedra. El brillante pionero médico fue arrastrado violentamente lejos de su propia y lujosa celebración de compromiso, despojado de su libertad y su dignidad frente a cada uno de sus colegas profesionales. Mientras se llevaban a Ponce hacia las luces intermitentes, un segundo equipo de oficiales de la policía local marchó directamente hacia las imponentes orquídeas blancas. Carlos todavía se encogía cerca del despliegue floral, sollozando en silencio entre sus manos. Su esposa había desaparecido por completo, dejándolo para que enfrentara las consecuencias de su extrema codicia completamente solo. Los oficiales flanquearon a mi hijo, lo agarraron por los hombros y lo pusieron de pie. No mostraron piedad por sus lágrimas. El oficial que lo arrestaba informó a Carlos que estaba siendo puesto bajo custodia federal. Los cargos fueron enumerados con una claridad brutal: fraude electrónico federal, malversación corporativa y conspiración para cometer asesinato. Observé a los oficiales cerrar las esposas de acero alrededor de las muñecas de mi propio hijo. Una pequeña y oscura parte de mi alma paternal sintió un breve y agudo dolor. Este era el niño que yo había criado, el niño al que había protegido y provisto. Pero el ingeniero frío y racional dentro de mí reforzó rápidamente la barrera emocional. Este no era mi hijo.
Era un parásito despiadado que había calculado el cronograma de mi corazón defectuoso para asegurar un rescate empresarial. Carlos levantó la vista a través de sus lágrimas, buscando en la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Me suplicó en silencio que interviniera, que usara mi autoridad para detener a la policía. No parpadeé. No aparté la mirada. Simplemente le devolví la mirada con los ojos fríos y muertos de un hombre que ya había asistido a su propio funeral. Los oficiales lo hicieron marchar a través del patio, llevándolo por las pesadas puertas de vidrio para que se uniera al amante de su madre en la parte trasera de las patrullas que esperaban. La terraza se estaba vaciando rápidamente mientras los invitados adinerados corrían frenéticamente hacia las salidas laterales, desesperados por evitar ser asociados con una masiva escena de crimen federal. En el centro mismo de la celebración en ruinas, se encontraba Valeria. El vibrante vestido rojo que llevaba, el mismo vestido de la fotografía en el escritorio del doctor, ahora parecía un faro deslumbrante de fracaso. Estaba completamente aislada, rodeada de vidrios rotos y flautas de champán de cristal abandonadas. La mujer poderosa y opulenta que había pasado meses conspirando mi desaparición estaba completamente rota. Caminó lentamente hacia el escenario de madera, sus tacones de diseñador arrastrándose por las baldosas de piedra. Me miró, su maquillaje corriendo por su rostro en rayas oscuras y desordenadas. Sus ojos estaban muy abiertos y frenéticos, llenos de un pánico desesperado y manipulador. Extendió sus manos temblorosas hacia mí, llorando a gritos. Me suplicó que la escuchara. Imploró que toda la situación era un error masivo y terrible. Juró que nunca quiso realmente lastimarme, afirmando que solo había estado terriblemente confundida y manipulada por el doctor. Intentó invocar los 35 años de nuestro matrimonio, intentando desesperadamente tocar las fibras sensibles de un hombre que creía que todavía era débil y estaba profundamente enamorado de ella. Lloró diciendo que podíamos perdonarnos, que podíamos volver a nuestra tranquila casa suburbana y reconstruir nuestra hermosa vida juntos. Bajé del escenario de madera y caminé lentamente hasta que estuve a solo unos centímetros de ella. Miré a la mujer que me había servido un vaso de agua helada y había esperado pacientemente a que mi corazón se desgarrara mientras cenábamos un filete. No sentí ira. No sentí pena. No sentí absolutamente nada más que la satisfacción fría y tranquila de una demolición estructural perfectamente ejecutada. Metí la mano en el bolsillo interior de mi traje de carbón a medida. No saqué un pañuelo para secar sus lágrimas falsas. Saqué un grueso documento legal doblado, impreso en pesado pergamino certificado. Le extendí el documento. Sus dedos temblorosos tomaron el papel instintivamente. Hablé en voz baja y firme, asegurándome de que escuchara cada sílaba claramente por encima del lejano lamento de las sirenas de la policía. Le dije que nunca podría volver a nuestra tranquila casa suburbana. Le expliqué que el documento que sostenía era un aviso de desalojo oficial de 30 días, emitido directamente por el fideicomisario legal de mi fideicomiso ciego irrevocable. Le dije que la casa, los carros y cada uno de los activos líquidos que poseía estaban legalmente encerrados dentro de una bóveda impenetrable a la que nunca podría acceder. Observé sus ojos escanear el duro texto legal, leyendo la prueba absoluta e innegable de su ruina financiera total. Me acerqué más, asegurándome de que mis últimas palabras para ella resonarían en su mente por el resto de su miserable vida. Le dije que sus cuentas bancarias corporativas estaban congeladas por el gobierno federal. Le dije que no tenía absolutamente nada de dinero a su nombre. Le dije que no tenía un hogar al que volver esta noche. Le dije que el arrogante hombre más joven con el que se suponía que se casaría estaba actualmente sentado en la parte trasera de una patrulla, enfrentando décadas en una penitenciaría federal. Le dije que su único hijo estaba esposado, dirigiéndose a una celda de concreto por fraude electrónico. Le dije que su grandiosa y hermosa vida había terminado por completo, y que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Valeria se quedó congelada, aferrando el aviso de desalojo contra su pecho. La realidad de su absoluta indigencia se derrumbó sobre ella, extinguiendo la última chispa de su esperanza manipuladora. Abrió la boca para hablar, para suplicar una fracción de misericordia, pero estaba completamente paralizada por la pura magnitud de su derrota. No esperé a que encontrara su voz. Le di la espalda a la mujer del vestido rojo. Caminé suavemente por el patio de piedra, pasando junto a las mesas abandonadas y las luces intermitentes de las patrullas que se desvanecían.
Abrí las pesadas puertas de vidrio y salí a la cálida tarde de verano, dejando atrás por completo las ruinas de mi antigua vida. 6 meses han pasado desde que las luces rojas y azules intermitentes iluminaron los impecables terrenos del club campestre. El polvo del catastrófico colapso de mi familia finalmente se ha asentado. La demolición legal y financiera que diseñé fue absoluta, sin dejar piedra sobre piedra. En la tranquila secuela, observé cómo el sistema de justicia barría meticulosamente los escombros de su arrogante conspiración. El doctor Gabriel Ponce fue el primero en quebrarse. El brillante y arrogante cardiólogo que creía poder convertir su recetario en un arma para cometer el asesinato perfecto se desmoronó por completo bajo el peso aplastante de la Fiscalía Federal. Cuando los investigadores le presentaron las innegables grabaciones de audio y los informes toxicológicos independientes, sus costosos abogados defensores le aconsejaron que se rindiera. Estaba aterrorizado de enfrentar un juicio con jurado completo por intento de asesinato premeditado, lo que habría resultado en una cadena perpetua. En cambio, aceptó un acuerdo de culpabilidad federal. Renunció permanentemente a su licencia médica y aceptó una sentencia de 15 años en una penitenciaría federal. El hombre que vestía trajes a medida y arrendaba autos deportivos de lujo ahora usa un mono de presidiario estándar, navegando por la brutal realidad de un bloque de celdas de concreto. Su carrera, su riqueza y su libertad fueron completamente borradas. El destino de mi hijo Carlos ofreció un tipo diferente de cierre. Los fiscales federales no le mostraron ni una onza de piedad por su papel en la malversación corporativa y el fraude electrónico. Fue sentenciado a 3 años en una prisión federal. Cuando el juez dictó la sentencia, me senté en la parte de atrás de la sala del tribunal y no sentí absolutamente nada. El vínculo paternal se había roto permanentemente la mañana en que me paré en su pasillo y lo escuché calcular el margen de beneficio de mi muerte. Su esposa Natalia reaccionó exactamente como mi abogado forense había predicho. En el momento en que las esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Carlos, su lealtad se desvaneció por completo. Solicitó el divorcio antes de que él siquiera sobreviviera su primera semana tras las rejas. Cortó todos los lazos, distanciándose del escándalo y dejándolo para que enfrentara su ruina financiera y su encarcelamiento completamente solo. Cambió a su padre por un rescate empresarial y terminó perdiendo su empresa, su esposa y su libertad. Pero el descenso más pronunciado y poético perteneció a Valeria. La mujer que había usado un brillante vestido rojo y se había reído en un yate de lujo fue completamente despojada de sus magníficas ilusiones. El fideicomiso ciego e irrevocable funcionó exactamente como se diseñó. El aviso de desalojo de 30 días fue ejecutado por las autoridades locales, sacándola a la fuerza de la extensa casa suburbana que creía que iba a heredar. Con su fraudulenta empresa fantasma congelada y su amante más joven encerrado en una prisión federal, Valeria se quedó sin absolutamente nada. Hoy, vive en un estrecho y húmedo estudio en el lado industrial de la ciudad. Para pagar su mísero alquiler y sobrevivir, se vio obligada a aceptar un trabajo de venta al por menor con salario mínimo. Las manos suaves y perfectamente cuidadas que habían intentado alimentarme con veneno ahora pasan 8 horas al día doblando ropa y escaneando códigos de barras bajo duras luces fluorescentes. Pasa todo el día de pie, atendiendo a clientes groseros, atrapada en una vida miserable de su propia creación. Cada mañana, se despierta en una pequeña habitación y recuerda la fortuna que desperdició simplemente porque no pudo esperar a un final natural. Estoy muy lejos de los restos de sus vidas. Actualmente estoy sentado en una pequeña mesa de hierro forjado en un patio al aire libre en Florencia, Italia. El sol de la tarde baña las antiguas calles empedradas, calentando el fresco aire de otoño. El rico y oscuro aroma del café recién hecho se mezcla con el olor a pan horneado de la cafetería de al lado. La atmósfera opresiva y sofocante de mi antigua casa suburbana se siente como una pesadilla lejana y desvaída. Respiro lenta y profundamente, llenando mis pulmones por completo. No me duele el pecho. Mi corazón no palpita ni se salta un latido. De hecho, mi evaluación médica más reciente por un especialista honesto y altamente recomendado confirmó que mi sistema cardiovascular está perfectamente sano. Mi recuperación del infarto leve está completa. Resulta que la mayor tensión en mi corazón no eran las arterias bloqueadas o la edad avanzada. El verdadero estrés mortal era vivir en una casa saturada de engaño, compartir la cama con una depredadora y cargar con el peso tóxico de una familia fundamentalmente rota. Una vez que esos elementos venenosos fueron extirpados quirúrgicamente por completo de mi vida,
mi cuerpo naturalmente comenzó a sanar. Me siento vibrante. Me siento agudo. Tengo 62 años, pero la energía que corre por mis venas me hace sentir décadas más joven. Me estiro sobre la pequeña mesa y abro mi laptop segura. Actualmente estoy revisando un conjunto de complejos planos arquitectónicos para un proyecto de consultoría privada muy lucrativo. Una firma de desarrollo internacional me contrató para supervisar el refuerzo estructural de una villa histórica europea. Trazo los muros de carga y las vigas de soporte en la pantalla digital, sintiendo el ritmo familiar y reconfortante de mi profesión. Construir algo fuerte y duradero es un proceso hermoso, especialmente después de pasar los últimos 6 meses orquestando una demolición. Cambio de pestaña en el navegador e inicio sesión en mi portal bancario privado. La pantalla se carga al instante. Miro los números que se reflejan en el tablero y una profunda y pacífica satisfacción se asienta en lo profundo de mis huesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores concluyó su investigación de fraude federal hace exactamente 2 meses. Los 9 millones de pesos que Valeria y Carlos habían robado sistemáticamente fueron recuperados por completo de las cuentas congeladas y devueltos en su totalidad a mi cartera. Mi riqueza está completamente segura, encerrada a salvo dentro del fideicomiso ciego administrado por Óscar Cantú. Mi legado está protegido y mi futuro está financiado enteramente por los frutos de mi propio trabajo. Cierro la laptop y me recuesto en mi silla, escuchando el lejano repique de una campana de iglesia resonando en la ciudad italiana. Observo a la gente caminar por la vibrante plaza, turistas y locales compartiendo risas y conversaciones. Pienso en el aterrador viaje de los últimos 6 meses. La sociedad nos condiciona a creer que a medida que envejecemos, nuestras mayores vulnerabilidades son biológicas. Se nos enseña a temer el colesterol alto, las articulaciones defectuosas y el inevitable declive físico del envejecimiento. Gastamos miles de pesos en vitaminas, membresías de gimnasios y consultas médicas tratando de protegernos de los enemigos invisibles dentro de nuestros propios cuerpos. Pero la verdad absolutamente escalofriante que descubrí en una clínica de cardiología estéril es completamente diferente. La amenaza más grande y letal para la vida de un hombre no siempre es un ritmo cardíaco anormal o un aumento repentino de la presión arterial. A veces, el elemento más peligroso en tu universo es la persona que te sirve el agua, sonriéndote cálidamente al otro lado de la mesa del comedor y preguntándote cómo te fue el día. La traición es un cáncer silencioso que se esconde detrás de las rutinas domésticas y los rostros familiares. Es una enfermedad insidiosa que se aprovecha de la confianza incondicional y la lealtad ciega. Tomo mi taza de porcelana y doy un sorbo lento al rico y oscuro expreso, saboreando las notas amargas y dulces perfectamente equilibradas. Sobreviví al fallo estructural definitivo porque me negué a ignorar las pequeñas y microscópicas grietas en los cimientos. Sobreviví porque elegí mirar la horrible verdad directamente a los ojos sin parpadear. Me di cuenta de que la mejor medicina del mundo no es una pastilla blanca y calcárea que te entrega un médico arrogante. No es un suplemento herbal o un costoso compuesto farmacéutico. La cura definitiva, lo único que realmente puede salvar tu vida cuando estás rodeado de monstruos, es la aplicación absoluta, despiadada y sin disculpas de la verdad. Dejo mi taza sobre la mesa, disfrutando del perfecto y hermoso silencio de mi nueva vida. La lección final extraída de esta desgarradora experiencia es que la confianza ciega, incluso cuando se otorga a nuestros familiares más cercanos, puede ser nuestra vulnerabilidad más fatal. Estamos condicionados a creer que los lazos de sangre garantizan inherentemente la lealtad y la protección. Pero la verdadera familia se define por el respeto mutuo y las acciones honestas, no simplemente por un apellido compartido. Cuando ignoramos las sutiles señales de alerta de la codicia y la manipulación en aras de la paz doméstica, inadvertidamente armamos a nuestros propios verdugos. La supervivencia requiere el coraje de ver a nuestros seres queridos a través de una lente de verdad objetiva, reconociendo que establecer límites despiadados es un acto necesario de autopreservación. Si encontraste fuerza en esta historia de supervivencia y justicia, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cómo has establecido límites saludables en tu propia vida.